En lo más profundo de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas logra atravesar el espeso techo verde que cubre millones de árboles, existen comunidades indígenas que han aprendido a sobrevivir en uno de los entornos más extremos y desafiantes del planeta. Aquí no hay carreteras, no hay hospitales cercanos, no hay supermercados, solo naturaleza en su estado más puro, impredecible y poderosa. El aire es denso, húmedo y caliente. Cada respiración se siente pesada. Los sonidos nunca desaparecen. Insectos, aves, monos y criaturas invisibles forman una sinfonía constante que recuerda que la selva nunca duerme. Para muchos, este lugar sería una sentencia de muerte. Para ellos, es hogar. La Amazonía no es simplemente una jungla gigantesca, es un ecosistema vivo que cubre millones de kilómetros cuadrados y atraviesa varios países de Sudamérica. Es considerada el pulmón del planeta y alberga una biodiversidad que supera cualquier otro lugar en la Tierra. Pero esa riqueza natural también implica peligro. Bajo sus aguas oscuras se ocultan depredadores silenciosos. Entre la vegetación densa acechan criaturas que no necesitan ser vistas para ser letales. Desde pequeños, los niños de estas tribus aprenden a leer la selva como si fuera un libro abierto. No necesitan mapas, no necesitan brújulas. Reconocen huellas en el barro con una simple mirada. Distinguen sonidos lejanos que para un extranjero serían imperceptibles. Saben cuándo un árbol está enfermo, cuándo una tormenta se aproxima y cuándo un animal peligroso merodea cerca. La supervivencia no es una habilidad extraordinaria, es parte de su educación básica. Uno de los mayores temores para cualquier visitante es la anaconda. Esta serpiente gigantesca puede superar varios metros de longitud y posee una fuerza impresionante. No necesita veneno. Su método es simple y brutal: envolver, presionar y esperar. Se desliza silenciosamente por ríos, pantanos y zonas inundadas, camuflándose entre raíces y aguas turbias. Muchas veces no se la ve hasta que ya es demasiado tarde. Pero las comunidades amazónicas no viven con pánico constante, viven con conocimiento. Saben que las anacondas prefieren ciertas áreas, aguas lentas, vegetación densa, zonas con abundancia de presas. Antes de pescar o cruzar un río, observan cuidadosamente la superficie, buscan ondulaciones anormales, prestan atención al comportamiento de aves y monos. Si los animales están alterados, hay una razón. Cuando navegan en canoas estrechas hechas a mano, mantienen silencio, no golpean el agua innecesariamente, no se adentran en pantanos durante épocas de reproducción. La prevención es la herramienta más poderosa. En la selva, el error se paga caro. Las pirañas, por otro lado, han sido demonizadas por películas y relatos sensacionalistas. Es cierto que poseen dientes extremadamente afilados y que pueden alimentarse rápidamente en grupo, pero no atacan sin motivo. Las tribus lo saben. Antes de entrar al agua, examinan el entorno. Si detectan sangre, restos de animales o movimientos frenéticos en la superficie, evitan la zona. También comprenden los ciclos del río. Durante la estación seca, cuando el agua baja y el alimento escasea, pueden mostrarse más agresivas. La pesca es esencial para la supervivencia. Utilizan lanzas talladas a mano, arcos tradicionales y redes fabricadas con fibras naturales resistentes. En ocasiones aplican técnicas ancestrales utilizando plantas que liberan sustancias naturales capaces de aturdir peces temporalmente sin contaminar el ecosistema de forma permanente. Este conocimiento botánico no fue aprendido en laboratorios, sino transmitido oralmente durante generaciones. Pero la selva no es solo amenaza, es también farmacia, refugio y despensa. A pocos metros de sus viviendas crecen plantas con propiedades medicinales sorprendentes. Algunas ayudan a reducir la fiebre, otras alivian infecciones, otras neutralizan venenos de insectos. Los ancianos, considerados guardianes del conocimiento, enseñan a los más jóvenes qué hojas pueden salvar una vida y cuáles pueden destruirla. Las viviendas están construidas con materiales extraídos del entorno: madera, hojas de palma, fibras vegetales. Son estructuras simples pero eficientes.
elevadas en algunas zonas para evitar inundaciones. No existen paredes gruesas de cemento, pero sí una arquitectura adaptada al clima extremo, ventilación natural, sombra estratégica y resistencia frente a lluvias intensas. La caza también forma parte de su subsistencia. Utilizan cerbatanas con dardos impregnados en sustancias naturales paralizantes, arcos silenciosos y trampas elaboradas con precisión. Cada animal cazado es aprovechado completamente. Nada se desperdicia. La selva provee, pero también exige respeto. Las amenazas no siempre son grandes depredadores. A veces, el enemigo es invisible, insectos portadores de enfermedades, parásitos microscópicos en el agua o bacterias que pueden debilitar rápidamente el cuerpo. Por eso, el conocimiento del entorno es vital. Saben qué agua puede beberse directamente y cuál debe hervirse. Reconocen síntomas tempranos de infecciones y aplican remedios naturales antes de que la situación empeore. La lluvia es otro desafío constante. Durante la temporada húmeda, el nivel de los ríos puede elevarse de forma dramática, transformando caminos en corrientes peligrosas. Sin embargo, estas comunidades anticipan los cambios observando señales sutiles, variaciones en el comportamiento animal, presión atmosférica, dirección del viento. La naturaleza anuncia lo que va a ocurrir. Solo hay que saber escuchar. Para un extranjero, la selva amazónica puede parecer caótica y hostil. Para ellos tiene orden. Cada sonido tiene significado. Cada sombra cuenta una historia. La supervivencia no depende de la fuerza física, sino de la atención constante y el respeto profundo por el entorno. Cuando cae la noche, la selva cambia. Los sonidos se intensifican, criaturas nocturnas emergen, el fuego se convierte en aliado. No solo proporciona luz y calor, sino protección psicológica. Las historias alrededor de las llamas no son simples cuentos, son lecciones disfrazadas de narrativa, relatos de encuentros con anacondas, advertencias sobre zonas peligrosas del río, enseñanzas sobre errores del pasado. La educación no ocurre en aulas, sino en la experiencia directa. Un niño aprende a remar antes de saber contar, aprende a identificar rastros antes de escribir su nombre, aprende que la selva no es enemiga, pero tampoco perdona la imprudencia. La anaconda no es vista como un monstruo, sino como parte del equilibrio. Las pirañas no son demonios acuáticos, sino depredadores que cumplen su función. Esta mentalidad es clave. No intentan dominar la naturaleza, se adaptan a ella. Sin embargo, el mundo exterior avanza. La deforestación, la minería ilegal y la expansión urbana amenazan estos territorios. Para estas tribus, el mayor peligro ya no siempre es la anaconda o la piraña, sino la pérdida de su entorno natural. Sin selva, no hay conocimiento que transmitir. Sin río limpio, no hay pesca posible. Y aún así, continúan resistiendo. Cada amanecer trae un nuevo desafío. Cruzar el río, recolectar frutos, vigilar a los niños, reparar herramientas. Cada decisión implica evaluación constante del riesgo, pero esa tensión no se vive con desesperación, sino con concentración. Sobrevivir en la Amazonía no es cuestión de suerte, es cuestión de equilibrio. Mientras el mundo moderno depende de tecnología avanzada para resolver problemas, estas comunidades dependen de observación, memoria y adaptación. Donde otros ven oscuridad y peligro, ellos ven señales y oportunidades, y tal vez esa sea la lección más poderosa de todas. En un planeta donde la humanidad se ha alejado cada vez más de la naturaleza, estas tribus demuestran que es posible convivir con algunos de los depredadores más temidos, sin destruir el entorno ni vivir en terror constante. La anaconda sigue deslizándose en silencio por las aguas turbias. Las pirañas continúan patrullando los ríos en cardúmenes veloces. La selva sigue rugiendo con vida, pero ellos siguen ahí también. No porque sean invencibles, no porque tengan poderes especiales, sino porque han aprendido algo que muchos hemos olvidado. La naturaleza no se conquista, se comprende. Y quizás la pregunta no sea cómo sobreviven ellos frente a anacondas y pirañas letales, sino si nosotros podríamos sobrevivir un solo día en su mundo. Si este documental te hizo ver la Amazonía con otros ojos, déjalo en los comentarios. ¿Te atreverías a pasar una noche en la selva sin tecnología? ¿Crees que podrías adaptarte? Suscríbete para descubrir más historias reales de supervivencia extrema y culturas que desafían todo lo que creemos saber sobre el mundo salvaje. Porque esto no es ficción, es la vida real.
En el corazón de la selva amazónica,